Bueno, Fabio, me habían comentado de que, lo puedo tutear, ¿no? Sí, sí. Me habían dicho que sos especialista o que te gusta mucho el tema del cine y la historia. Sí, Y señor. investigando el tema, siempre me gustó, tuve el pequeño hobby de ver cómo el cine había retratado un tema en particular que era la guerra de Vietnam. Tema que a Sí. mí puntualmente me interesaba mucho. Sé que se ha hecho muchísimo cine sobre la guerra de Vietnam. Es un pequeño hobby que tengo y es un tema que me interesa puntualmente. Y como sé que te gusta la metí, quería preguntarte si tendrás que hacer como una especie de historia del cine sobre la guerra de Vietnam, ¿cómo sería? Para hablar de pelotón o para dar una pequeña. Eh, bueno, en principio, si bien no soy un archiespecialista, tengo dos personas en el grupo de investigación que se dedican a eso, han hecho un artículo muy importante, haciendo todo un listado enorme sobre las películas de Vietnam, y lo que se ve son como especies de etapas, ¿sí? Hay una primera etapa que es cuando lo que quieren es justificarla. La película emblemática de los Boinas Verdes, ¿sí? Después va a empezar una etapa en donde tratan de justificar de alguna forma qué es lo que estaban haciendo ahí, eh, en donde, como bien dicen los chicos, Leandro de la Mora y Florencia de Adamo, es interesante que el enemigo nunca se ve, o se ve poco y nada. Es un enemigo eh, oscuro, es un enemigo que se esconde, es un enemigo que no se muestra y te muestran solo la selva. Se pelea contra la selva, para decirlo de alguna forma. De alguna forma, esas películas lo que tratan es de decir, bueno, estamos por perder o perdimos, pero porque, bueno, porque estábamos contra lo ignoto, lo ignorado, lo innominado, la oscuridad, que de alguna forma, pensándolo, ¿no? De alguna forma, esa fase la sintetiza muy bien Apocalipsis Now, ¿no? Que no, porque Apocalipsis Now se basa en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Yo no sé si leíste El corazón de las tinieblas, pero lo que está enfrente es la barbarie, es la anticivilización, es lo salvaje. ¿Qué te puedo decir? Perdón, en el caso de Apocalipsis Now, la película, digamos, es como una gran obra no sé, consagratoria, pero digamos, Coppola le da como un aire mítico a la película, como un aire así, por momentos tiene cosas casi de leyenda la película, parece que está contando una leyenda. Que, para hablar A puntualmente de ver, vuelvo a lo Apocalipsis, mismo. Aunque no te parezca, está basada en el corazón de las tinieblas. Y el eje es el pensamiento imperial de un ser racional que se encuentra con un pensamiento imperial irracional, que es el personaje que encarna Marlon Brando. Aunque te parezca mentira, el personaje de Martin Sheen de alguna forma viene con la racionalidad imperialista. En cambio, Brando es la irracionalidad. Vos date cuenta que, como en el libro, está rodeado de salvajes y aplica la lógica de lo que ellos entienden como salvaje para mantener el imperio. O sea, es muy rica la novela y es muy rica la película. Lo que recomiendo es que se mire la versión extendida, la versión completa, porque aparecen muchas más cosas que en la versión comercial fueron recortadas. Y eso llevó a que haya como saltos
que le quitan un poco de la lógica de construcción de la historia. Y para terminar, tenés la serie de películas que tratan, o sea, que podemos abrirla en dos líneas, ¿no? La línea de películas que se montan sobre la lógica de la puñalada por la espalda, ¿sí? Que es la de que podría ser sintetizada con Rambo, si querés decirlo así. O sea, no nos dejaron hacer lo que teníamos que hacer. El mismo argumento que tenían los alemanes cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿no? La teoría de que los políticos y los civiles le dieron una puñalada por la espalda al ejército. Bueno, esa es una. Y la otra ya es un poco más crítica, como diciendo, bueno, nos echaron una patada porque en el fondo no teníamos que estar ahí. Nacido el 4 de julio, pelotón, como es pecados de guerra, ¿no? Que no teníamos que estar ahí. Al final el sistema va a terminar ordenando un poco las cosas, pero no teníamos que estar ahí. ¿Se entiende? Hay como etapas. Vos date cuenta que de alguna forma se han cortado un poco las películas de Vietnam. Las que no se cortan son las de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me seguís? Por la sencilla razón que es el momento más perfecto en la historia de Estados Unidos para ellos. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos momentos, como dice Pozzi, en que lo que dicen que son y lo que hicieron está más cerca de la realidad, pero lo cierran con lo peor posible, que es tirar dos bombas atómicas. ¿Se Oppenheimer, entiende? digamos. Que podría ser Oppenheimer, pero la mayoría de las películas no hablan de eso. Hablan, nosotros llevamos la democracia, la libertad, peleamos contra el fascismo, el autoritarismo enloquecido. ¿Me seguís? Sí, a Coppola, porque yo justamente cuando fui el 4 de julio, el pelotón son de Oliver Stone. Y Apocalipsis Now es de Coppola. A Coppola se lo puede caracterizar como un hombre, entre muchas comillas, de izquierda. Yo creo que ¿Sí? sí, progresista, un tipo de pensamiento liberal que no va a contramano del promedio de Hollywood, digamos. En líneas generales, los capitales son reaccionarios y de ahí para abajo son todos progres. ¿Entendés? Los guionistas son progres, la inmensa mayoría, ¿no? Obvio que no todos, ¿no? Los actores son en general progres, sacando, como siempre, vos tenés un facho como John Wayne, pero O Clint después Eastwood, digamos. ¿cómo? O Clint Eastwood. Clint Eastwood es muy raro, hermano. Clint Eastwood es muy raro. ¿Vos viste Cartas de Iwo Jima? No, pero por ejemplo, Bueno, ahí está, listo. Estás totalmente afuera de discusión. Porque si vos ves esa película, o Gran Torino, a mí Antonio vos me podés decir encantó. que, vos podés decir que es un facho, hijo. Ojalá todos los republicanos sean como él, Ojalá. pero no lo son. Ahí está. Entonces, es republicano, no sé bien por qué. ¿Me entendés? Porque le debe molestar la cultura woke de los demócratas, qué sé yo. Pero es un tipo de un pensamiento avanzado, de una sensibilidad importante, Bueno, que los sabe puentes entender de al Madison. otro. ¿Eh? Los puentes de Madison. Y ahí era como actor, yo, si querés te digo como director, mirá Cartas de Iwo Jima y después si querés hablamos. Es de una sensibilidad con el enemigo que contradice toda la perspectiva tradicional, porque te estoy dando ahora un seminario de cine y la representación fílmica de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y la última semana vimos dos episodios de Band of Brothers. ¿Eh? El segundo, no sé si lo viste, el capítulo 9 que se llama Why We Fight, que es, para mí es perfecto, es un narrativamente perfecto, el guión es perfecto, la música elegida es impecable, las actuaciones, es redondo. Es un capítulo absolutamente redondo. Y empieza y termina con algo que les decía a los chicos. La primera vez que lo vi, hasta podría parecer una provocación, y después lo veo desde otro lugar. O sea, primero como una provocación, después como lo interpreté como, bueno, mirá a estos tipos, y tercero,
con una característica que digo, mira, el racismo, estos tipos. Pues, no sé si recordás, viste, que al principio y al final, más de una vez te ponen fragmentos de las entrevistas a los que efectivamente combatieron, ¿no? Sí. La vi hace En el tiempo, capítulo, no me gustaba mucho. Hermano de Sangre, Band of Brothers. a mí me sigue gustando, me parece impecable, pero lo podemos discutir después. Si querés. Y entonces ponen, ¿no?, unos fragmentos diciendo, bueno, así, una síntesis, ¿no? Ellos con los alemanes, bueno, ellos hacían su trabajo y yo tenía que hacer el mío, éramos pibes, es más, a ellos les gustaba cazar y a mí pescar, hasta podríamos haber sido amigos, dice uno. Y entonces el otro día como que me cae la ficha de, eso muestra el pensamiento profundamente racista, porque de los japoneses no decían lo mismo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Los japoneses eran insectos que había que destruir y por algo se tiran las bombas en Japón. O sea, más allá de por una cuestión de tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo más después? ¿Entendés? La guerra termina el 8 o 9 de mayo del 45. Y las bombas las tiran en agosto. O sea, con lo cual, vos podés hacer relecturas de cosas. O sea, el tema de cine e historia tenés mucho para trabajar, mucho. Podés hacer lecturas banales o superficiales, como hacen ciertos autores que en verdad a mí me desagradan porque son poco científicas, poco académicas, subjetivas, sin aportar grandes herramientas de análisis. En cambio, nosotros, con el grupo de investigación que tenemos en la UBA, optamos por un camino mucho más arduo, mucho más áspero, pero para mí mucho más sólido académicamente, que tiene que ver con unas ideas que tira Robert Rosenstone y tira las ideas que son brillantes, pero no profundiza, ¿no? Básicamente, él dice dos o tres cosas importantes. Dice, por un lado, que tendríamos que dejar de criticar las películas históricas por los supuestos errores que se muestran con respecto a la historia académicamente validada, por un lado, y aprender a leer con las herramientas que nos provee el cine. La segunda gran idea es que guarda, la gente hoy no lee, entonces muchas veces aprende historia de la película. Tercero, no es un libro de historia, vos no tenés notas al pie, no tenés opiniones contradictorias, te muestran siempre la historia como algo lineal, liso, que la humanidad mejora, pero lo más importante que aporta es que una película podría ser entendida como una particular forma de escritura de la historia, Sin que no duda. tiene las mismas pautas ni los mismos parámetros que un libro o que un paper académico, pero sí que provee un montón de cosas que un libro no tiene. Yo siempre hago el chiste de nosotros no nos enamoramos de la historia leyendo la historia económica de la ganadería argentina de Horacio Giberti. ¿Entendés? Revolución y Guerra, tuyo, Perindongui. O Revolución y Guerra de Tulio Alpedin. Nos enganchamos leyendo Sandokan, qué sé yo, O Los Tres Felipe Pi. Mosqueteros, viendo pelis de historia. Claro. Entonces lo que te dice Rosenthal es, bueno, una cosa importante que transmite una película y que un libro no te puede transmitir, salvo rarísimas excepciones, es la emoción. Es la comprensión de un significado del hecho humano. ¿Se entiende? Lo poético. ¿Eh? Lo poético. La poética de la historia. Sí, también, no lo niego, es cierto.
Entonces nosotros dijimos, empezamos a investigar de la misma forma que Rosenthal. Esto es, lo primero que hicimos fue trabajar la idea de qué cercanía o lejanía tenía la película con lo académicamente validado. ¿Sí? Sí, Entonces comparábamos, buscábamos bibliografía, mirábamos la película, decíamos acá está bien, esto es un error. Pero él mismo decía, esto es muy básico, es muy para empezar. Pero empezamos a tirar de la cuerda más que Rosenstone. Y reíte, en parte por una pregunta que hacía, que estaba vinculado a ¿cuánta gente hoy por hoy sabe que Estados Unidos perdió en Vietnam? Con todas las películas que había, dando vueltas, saben que los echaron a patadas, o sea, tienen en la cabeza la escena del helicóptero saliendo de la embajada, o cuando llegaban los barcos que tiraban los helicópteros por la borda porque no había lugar para la cantidad de gente que se estaba yendo de Saigón. ¿Se entiende a lo que voy? sí, Entonces, la pregunta, y ahí es donde tenés que empezar a darle calidad académica a la discusión, la pregunta es, ¿cómo lograron convencer? O sea, acá hay algo que tiene que ver con la construcción del sentido. En esa línea nos dimos cuenta que teníamos que empezar a pensar otra cosa. Por ejemplo, tratar de entender o aproximarnos mínimamente a cómo funciona la ideología. Claro, pero cuando te metes con ideología, te metes con lenguaje. Cuando te metes con lenguaje, tenés que entender un poco de semiología y análisis del discurso. Pero ahí no se termina el chiste, porque una película tiene muchísimas más cosas. Una película es un mundo cerrado en donde participa muchísima gente. Y entonces, la pregunta es, la siguiente, ¿no? ¿Cómo se narra? O sea, si entendemos mínimamente cómo funciona la ideología, sabemos que tiene una cosa discursiva, pero discursiva en sentido amplio, por eso te hablaba de semiología y no de solo análisis del discurso. Porque vos tenés símbolos y metáforas, que también lo dice Rosenthal. Vos en una película tenés símbolos y metáforas que significan. ¿Me seguís? Entonces, bueno, ¿cómo se cuenta una película? Y ahí tuvimos que empezar a leer teoría de cine. Por ejemplo, David Borwell, que te explica desde una perspectiva que no es precisamente la más aplaudida por la gente de cine, porque los de cine lo dicen que despectivamente que Borwell es neoconductista. Para mí es impecable la construcción lógica que hace Borwell y te remite a la construcción narrativa tradicional. Entonces me tuve que poner a investigar qué es narrar, ¿entendés? Entonces sí, tuve que meterme con cosas de narratología. ¿Me va siguiendo? sí, Pero sí, cuando me metí con narratología y entendí que hay, como dice Bordwell, que hay una historia canónica, hay una estructura básica en la que todos nos formamos, o sea, cuando tu mamá a la noche, cuando eras chiquito, te leía un cuento, la construcción mental que vos hacías viene de la noche de los tiempos de la humanidad. Todos tienen un principio, un medio y un fin. Todos tienen buenos y malos, todos, ¿me seguís? Aunque sea sí, fantástico. Entonces dije, cuando comprendí la necesidad de la historia canónica, me di cuenta que tenía que avanzar con eso. Y entonces me puse a leer, qué sé yo, a Vladimir Prop, la estructura del cuento folclórico ruso, porque él le encuentra estructura a los cuentos, encuentra funciones de los personajes. Y si vos te pones a pensar, la inmensa mayoría, no todas, hay películas que son corales, siempre hay un héroe, siempre hay un héroe. Entonces dije, ¿y ese héroe? Yo tuve que caer en Campbell, el mito del héroe, el viaje del héroe, que también tiene funciones muy parecidas a las de Vladimir Prop, el desafío, atravesar la puerta,
los inconvenientes, tener un ayudante. Entonces, dije, interesante es esto. Ahora bien, ¿cómo se hace para llevar un libro de historia a la pantalla? Y ahí viene otra serie de trabajo, que es analíticamente la categoría que existe en ese espacio, digamos, de fusión entre el cine y la literatura, que es la transposición o la adaptación. Me tuve que poner a leer teoría de la adaptación, teoría de la transposición, hasta tomar una postura. Pero cuando me pongo a leer todo eso, me doy cuenta de otro detalle. ¿Cómo se hace un guión? ¿Vos te das cuenta la cantidad de sogas que te abrí en 5 Sí, un minutos? montón. Bueno, estamos en eso. Y esto sin mencionarte cosas que también hacen los chicos. El concepto de intertextualidad. Hay un artículo muy, muy bueno de un mexicano, que se llama Cid Jurado, que te dice, hoy por hoy, y eso el tipo toma el concepto de intertextualidad de la teoría literaria y de la semiología. Te dice, hoy por hoy, vos no, él hace un análisis de las representaciones del desembarco en Normandía. Elige 5 o 6 películas y te dice, rescatando al soldado Ryan, no hubiera podido ser posible tal como fue si no hubiera existido el día más largo. ¿Me entendés? Sí. Más allá de todo lo que Igual, investigues vos. rescatando el soldado Ryan, hablando también puntualmente de esa película, después tiro seguir un par de tips sobre películas sobre la Segunda Guerra Mundial, las más conocidas, de si que las desmenuzamos un poco. Tiene una épica, muy, eso es una novela que narraba algo de la guerra de secesión y Spielberg lo lleva a la Segunda Guerra Mundial. Spielberg toma un espíritu muy del siglo XIX, muy de guerra caballeresca, muy de honradez, muy de... y lo lleva a la Segunda Guerra Mundial, digamos. Como que tiene reminiscencias a las guerras del siglo XIX, digamos, las guerras de caballeros, el personaje de ¿Esa es Tom tu, Hanks. esa es tu opinión o lo leíste de algún lado? No es lo primero. ¿Puedo no compartir? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué opinas? No me parece. A mí me parece que es una construcción que tomó en cuenta las representaciones previas y trató de mostrarte verdaderamente lo terrible, lo violento, lo sanguinario que fue el intento de desembarco, porque eligió Playa Utah, que fue la más difícil de todas. ¿Entendés? Porque los ingleses en Sword fue un picnic. Entraron, no había nadie, tiraron 3 tiros y tomaron la posición. Yo no estoy diciendo que los yanquis sean pobres víctimas. Bueno, tocó esa playa. Yo no sé por qué eligieron esa playa. Porque es una playa con acantilados. ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, eligieron esa playa. Y entonces Utah, a las 10 de la mañana estuvieron a punto de abandonarla por la cantidad de bajas que tuvieron y que no podían hacer pie. Y estaban todos abajo, escondidos entre los fierros antitanque. Hasta que los Rangers por los costados se mandaron, tomaron 2 posiciones y ayudaron para que el resto se meta por esos 2 agujeros. No la veo muy caballeresca, la veo terrible, la veo bien Segunda Guerra Mundial, ¿entendés? O sea, Pero Tom Hanks no tiene por una... comparable con Galípoli, ¿entendés? Los turcos de arriba con la ametralladora miraban la hora porque ya estaban aburridos de matar ingleses y australianos. Pero digo, el personaje de Tom Hanks no es un hombre, digamos, un personaje como de un héroe así, muy cine de los 40 norteamericano, 50 muy, Me ¿entendés? parece que Como, tiene que ver con la narración clásica eso, porque, digamos, de un comienzo excepcional, la película va avanzando y se va convirtiendo en un melodrama rosa de Hollywood, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Para mí, digamos,
tiene momentos que son increíbles y excepcionales, y momentos que vos decís, dale, ¿te parece? Venías bien, Steven. Qué sé yo, la escena final es muy buena, es sobresaliente, pero toda la historieta esa del alemán que los traiciona, cuando entran al pueblito, el francés, es una cuestión subjetiva también, obvio. Por eso digo diciendo, pero no digo que está mal lo que vos decís. Solamente que no estoy tan de acuerdo. ¿Me Digo, seguís? pero está bien, pero Spielberg tiene como esa cosa, ese melodrama así, Y esa pero cuestión es un maestro de Hollywood. que es un grande, está bien. La lista de Es Schindler un es una maestro. genialidad, la El lista de tipo Schindler. las reglas del guión las cumple metronómicamente. Porque los guiones tienen reglas. Tiene 3 actos, excepcionalmente pueden ser 5. El primer acto son 30 minutos. Volvé a mirar Soldado Ryan y vas a ver. Los primeros 30 minutos te presenta los personajes, te presenta la historia, te pone el primer dilema. Esos son 30 carillas del guión. En ese momento vos tenés que hacer algo, tenés que hacer un giro para que la historia remonte. Entonces, ¿el giro cuál es? Cuando le dicen, bueno, tenés que ir a buscar a este muchacho. ¿Entendés? O sea, el tipo respeta la estructura de una forma. Es un maestro filmando, es un maestro tocándote el corazón cada vez que se le canta, ¿no? Esto es lo que te quiero decir. De Por eso, nuevo, en Big Brother también, la escena que entran a los campos de concentración, yo no veo a nadie que no se emocione, se le ponga la piel de gallina y se le vayan unas lágrimas a los ojos. bueno, en la lista de Schindler, cuando vacían el gueto, la escena del vaciamiento del gueto es una genialidad, porque ¿Cuál es la ese? cámara va contando historias particulares del gueto al mismo tiempo hasta la resolución final. El chabón, la vieja, lo que mata, esto, como va contando el tipo con una minucia, dura media hora y el tipo es brillante esa escena del vaciamiento del gueto. Por eso, el tipo lo sabe, sabe muchísimo, es un monstruo, pero para mí el soldado Ryan tiene dos grandes momentos y el resto, bueno, qué sé yo. No sé si me entendés. Que es Sí, el desembarco hasta que toman la posición que y la escena final, que es cuando están combatiendo o bancando a los nazis, cuidando el puente, que se remonta, si querés decirlo así, a un puente que tuvieron que cuidar el 101 aerotransportado para poder cruzar Alemania. ¿Entendés? O sea, ese puente es innominado de un pueblo innominado en Ryan. Pero en realidad el me puente de parece que. Remagen, ¿Cómo? el puente de Remagen, ¿no es? Exacto, el puente de Remagen, que es el único que no, y lo defendió el 101. ¿Qué te puedo decir? Que Hitler le tiró hasta misiles Hitler, porque el tipo dijo ese Decían puente. eso. Dijeron que intentaron voltearlo hasta con B2. Sí, y no lo lograron. Igualmente no iba a cambiar nada, porque el equipo que tenían los aliados te montaban, ¿entendés? Los pontoneros te armaban puentes en un día, le ponías, suponete, le ponías una cantidad de cañones, o sea, artillería, fuego de artillería sobre el otro lado, barriendo permanentemente. ¿Vos te parece que los pontoneros no pueden armar algo con cobertura de artillería? No, pero bueno, ya estamos especulando, digamos, Pero ¿no? bueno, pero hablando sobre el cine y la Segunda Guerra Mundial, eh, a ver, hablamos por arriba, a ver, de una o dos películas que me viene a la cabeza. A ver, eh, películas sobre, por ejemplo, sobre derrotas aliadas, hay El puente más lejano, De Cornelius Ryan es el libro, que es que es el extraordinario esa película, mismo que, es el mismo que escribió El Día Más Largo. que también es una genialidad. No la vi el día más largo, pero me dijeron que es una genialidad como El puente más lejano, que es una genialidad. A mí me gustaron las dos, lo que pasa es que es como que la dinámica actual del cine me llevó a pensar otras cosas y entonces hay cosas que cuestiono duramente en esas películas, pero tipo el humor inocente de los 60 por ejemplo, en El Día Más Largo,
seguir personas. Por ejemplo, todo el tratamiento que hacen de los oficiales alemanes es impecable, pero es increíble, ¿sí? Y después te meten un chiste bobo o la historia de uno que la novia. Entonces, que es muy de época eso, para que el espectador se solidarice. Pero hoy, viste, como que da inocente, da. Yo me reía porque les decía a los chicos la otra vez, es tipo humor de los uruguayos, viste, de Upumor, una cosa así, ese humor de los 60 que no decían malas palabras, que no había nada raro, que era humor inocente, Juego de ¿sí? palabras, sí, Juego de así. palabras, exacto. ¿Y cuál es la otra? Y después, va, Tora, que es una genialidad. Bueno, entonces te dejo una lista de dos o tres para que veas. Por ejemplo, hay una película japonesa que se llama Almirante Japonés, Almirante Yamamoto, No la que es la vi. mirada japonesa del ataque a Pearl Harbor y la historia de Yamamoto. Muy interesante película, porque los japoneses te cuentan la interna política y te cuentan por qué Yamamoto, que aún estando en contra, arma y dirige la Armada Imperial contra Pearl Harbor, batalla de Coral, batalla de Midway. La otra, te repito, mirá Cartas de Iwo Jima. No, no vas a poderla creer esa película. Tiene una sensibilidad. Cuando termina, yo la vi en el cine, quedé muy conmocionado. Y cuando veo que el guión lo escribió una mujer, y dije, ahí está. Solamente una mujer puede tener esta sensibilidad en este tema. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Mirala, vas a quedar asombrado. Finalmente, la última. ¿Vos viste Art de París? No. Bueno. Esa es una película de guerra hecha por un artista, que es René Clement. Y Es el está que hizo basada, A Pleno Sol con Alain Delon. ¿me entendés? Claro. Está basada en el libro Art de París, que escribieron dos franceses que entrevistaron a Dios y María Santísima. Buscaron documentación por todos lados. Es un libro bárbaro. Y la película respeta bastante, lo único que hace es tapar un poco, lo muestra subrepticiamente, no muy fuerte, la interna entre De Gaulle y el Partido Comunista Francés, que en el libro está clarísima. Se mataban a cadenazos. Era, Mira. ¿entendés? Chicago yendo a la cancha de Temperley, era eso. Pero después la película, los actores que tiene, mirala porque es increíble. Porque la película, después los Yankees, lo digo de los C. Clement, los Yankees hicieron una remake de A Pleno Sol, Talento de Vista Ripley, con Matt Damon, que es mala, que es una chotada. Delon hace de hijo de puta y aparte el jazz, como muestra la costa amalfitana con el jazz, es una genialidad. El tipo es un poeta, Clement. René Clement es un poeta. Hay una escena que se llevan a un líder de la resistencia y la mujer y el cónsul sueco yéndolo a buscar a la estación, que te la encargo. Yo quiero que veas esa escena. Mirá. Es increíble, es increíble. Y se me ocurrió una también, que también es conocida, que es División de Choque, uno rojo de Sam Fuller. ¿Sabes que esa no la vi? Pido disculpas, no la vi, no vi todo, hermano. ¿Qué te puedo decir? Y Pues yo la siguen vi hace saliendo poco. películas, y siguen saliendo y siguen saliendo. No doy abasto para ver todo lo que hay que ver. Pero a Sam Fuller sí lo conoces, sí, Samuel Fuller. Sí, pero esa película no la vi. Trabaja en Lee Marvin, pero tiene unas Sí, cosas. la sé, sí, sí, sí. La tengo, además la tengo. Pero no, no, no. En Y el qué medio, película? en el medio tengo que ocupar el tiempo laburando, no sé si se entiende. Entonces, por ejemplo,
Ahora estaba preparando la clase del martes de Estados Unidos, de historia de Estados Unidos. ¿Qué te puedo decir? Cada Quedan tanto hay que escribir algo, hay que investigar, hay que leer. faltan 3 minutos y medio. Hablando y de películas, ahora ya hablamos de las que son buenas. Películas de la Segunda Guerra Mundial que son conocidas y que son malas o que han servido más de propaganda que para otra cosa, que especialmente no le gusten, me gusten. Que especialmente no me gusten. Hay varias. Las que menos me gustan, o sea, no te voy a dar un nombre porque ahora no me viene nada a la cabeza, pero las que menos me gustan son aquellas que son de ubicación en la Segunda Guerra Mundial y lo que cuentan no tiene vinculación con hechos. Y esas terminan siendo ahí, qué sé yo, hay hasta delirio. No sé si viste, no sé si está en Netflix o en una de esas, de un pelotón que se encuentra con zombies nazis. Y vos decís, paremos, ya estamos en la pavada. ¿Me seguís? Pero, por ejemplo, ahora que me recordaba que estamos charlando de la batalla de Berlín, no se ha hecho una gran película, que yo sepa, una gran superproducción, porque bueno, son los soviéticos los que entraron, pero falta una película de la batalla de Berlín desde el punto de vista cinematográfico, debe ser. Los rusos alguna cosa tienen. El problema que en la actualidad las películas rusas que he visto de la Segunda Guerra Mundial están como, digamos, tienen una alta calidad de fotografía, de escenografía, de vestuario, pero lo que cuentan o la forma en que lo cuentan, si querés, redondeemos en la idea de guión, están en la etapa de Hollywood de la década del 50 o del 60. Todo soldado soviético es bueno, es solidario, sufre, lo hace por la patria. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Están en esa fase. Yo creo que en un tiempo van a ser películas excepcionales, verdaderamente. Pero hoy las películas, en términos técnicos, si querés, son impecables, pero, ¿entendés? ¿Qué te puedo decir? Bueno, Le hay falta eso. películas, hay una película soviética, esa de las cigüeñas, que me dedico no sé cuánto a las cigüeñas. Sí, hay muchas. Lo que pasa es que las buenas películas soviéticas son soviéticas, qué sé yo. Todo el mundo coincide con Ven y Mira. No la vi, Y me dijeron que puedo vomitar con Benny Mira. no sé si puedes vomitar, pero es una película muy larga que tiene cosas que a la perspectiva educada en la dinámica de Hollywood le parecen locas, ridículas, ¿entendés? Y no, es un cine más artístico, es soviético, es otra cosa. Ven y Mira es del 85. ¿Qué te puedo decir? La quiero ver, Benny Mira. Mirala, mirala porque es buena. Me han dicho que también que tiene escenas de una extrema crueldad, con cosas que Hollywood no filmaría, Sí, exactamente. como lo haría en una película de terror, digamos. Trata de mostrarte lo que fue, lo que hicieron los nazis en Ucrania. ¿Qué te puedo decir? Es dura, es durísima. Ahí dejo de grabar porque en cualquier momento se cae el